Bien, muy buenas a todos. Continuamos entonces con la clase del sistema nervioso el día de hoy. Entonces, el sistema nervioso es un sistema dentro de lo que cabe con los varios sistemas que corresponden a nuestro organismo. Es la porción que corresponde a la relación, ¿sí? Que compone la relación entre el entorno y el control de las funciones corporales, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso se encarga de recibir y enviar señales, ¿sí? Cuando recibimos una señal, a eso llamamos estímulo. Cuando se envía una señal, normalmente hablamos de neurotransmisores, ¿sí? Neurotransmisores que me ayudan o que en otras palabras se le denominan señales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace exactamente el sistema nervioso? Tenemos que recordar que el sistema nervioso está compuesto por varias estructuras, ¿sí? Cuando hablamos de sistema, podemos hablar de diferentes estructuras que si bien pueden ser, eh, digamos, diferentes, la funcionalidad de las mismas son iguales. O sea, al final, lo que yo recupero, la conclusión de varias estructuras es lo que yo digo sistema. Y cuando hablo de sistema, estoy hablando de un conjunto de estructuras que pueden ser diferentes, pero que me cumplen, digamos, la misma función. A eso llamamos sistema. Sistema. En este caso estamos hablando de sistema nervioso, ¿sí? Ok. ¿Y qué hace el sistema nervioso? El sistema nervioso transmite señales, como les dije anteriormente, transmite y también recibe. ¿Sí? Entre el cerebro y el resto del cuerpo. O sea que el cerebro puede transmitir y recibir ¿qué? Señales. Y enviar esto a todo el cuerpo. Y el cuerpo puede mandar señales también. Puede enviar estímulos al cerebro para que el cerebro tenga una respuesta ante ese estímulo. Este estímulo puede ser externo, ¿sí? Puede ser por un factor ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Y también tiene la capacidad de mover y de respirar, ver, pensar, etc. O sea, en otras palabras, recopilando estos datos corresponden a la capacidad motora y la capacidad sensitiva, ¿sí? La capacidad motora que se denomina al conjunto o relación que denominamos como función movimiento, ¿sí? Movimiento, movimiento, movimiento. Y cuando hablamos de sentidos, bueno, sentidos como qué, como la de que, por ejemplo, Michel, gusto, puede ser, vista, olfato, audición, tacto, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos ¿de qué? De sentido, 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 ¿sí? Sin dejar de mencionar a los pensamientos, a la imaginación, a los sueños que uno pueda tener por las noches, ¿sí? A los recuerdos también, ¿sí? Todas esas funciones van controladas por el sistema nervioso, ¿sí? Bien, empezamos con unas estructuras ya, digamos, topográficas y anatómicas que son las meninges. Las meninges son unas membranas fibrosas que recubren esencialmente al conjunto de estructuras que me forman el sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas estructuras? El encéfalo o cerebro y la médula espinal. ¿Ok? Entonces las meninges son membranas fibrosas, membranas fibrosas, membranas fibrosas. ¿Sí? Que me recubren, que me tapizan, ¿sí? Al conjunto de estructuras del sistema nervioso central, es decir, el cerebro o encéfalo y la médula espinal. Bien, entonces las meninges se encuentran en todo el neuroeje, ¿sí? El encéfalo, cerebro, y está protegido por estructuras óseas, ¿sí? Por fuera, ¿qué tenemos por fuera? Una estructura ósea por fuera del encéfalo. ¿Cuál es? El cráneo, ¿sí? El cráneo. Sabiendo que por anatomía el cerebro se encuentra en la bóveda craneana, ¿sí? Dentro del cráneo existe una bóveda, que es la bóveda craneana, y es en donde se sitúa o se encuentra el cerebro, ¿sí? Además de eso, además
del encéfalo tenemos a la médula espinal, ¿sí? ¿Y la médula espinal dónde se encuentra? Se encuentra protegida también por una estructura ósea, así como el cerebro. ¿Y cuál es esa estructura ósea? Es la columna vertebral, ¿sí? Son las vértebras, un conjunto de huesos que me forman una columna como tal, ¿sí? Y que me sirven ¿para qué? Para proteger a una de mis estructuras que compone el sistema nervioso central y es la médula espinal, ¿ok? Entonces, además de estos huesos, también tenemos unas membranas fibrosas. Y estas membranas fibrosas son denominadas meninges. Tenemos exactamente 3 meninges que se caracterizan y se denominan de la siguiente manera. Vamos a empezar con los nombres. De exterior a interior son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Esto es en secuencia desde afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que voy a encontrar y qué es lo último que voy a encontrar? ¿Sí? Estas son las capas que vamos a encontrar, por ejemplo, en una cirugía de cráneo, en donde se va a tener que abrir el cráneo. ¿Qué es lo primero que voy a ver? La piel, cuero cabelludo, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentro luego? El periósteo, ¿sí? Periósteo es una membrana que recubre al hueso, ¿sí? Y como podemos ver, ya después le sigue ¿qué? El hueso. Debajo del hueso, ¿qué hueso va a ser? Bueno, y va a ser el cráneo, ¿sí? El cráneo. Y dependiendo de qué porción estemos hablando, podría ser un parietal, por ejemplo, ¿sí? Pero sin mencionar esas estructuras, acá para solamente corresponder a las capas, estamos observando que luego del hueso, ¿sí? Por debajo del hueso, que es el cráneo, por debajo del cráneo vamos a encontrar a las 3 meninges, ¿sí? A estas 3 láminas fibrosas o membranas fibrosas que se encuentran recubriéndome al encéfalo, ¿sí? ¿Y cuáles son esas de externa a interna? Son la dura madre. La primerita que voy a encontrar es una membrana fibrosa que se denomina dura madre. Posterior a ella voy a encontrar a la aracnoides y finalmente a la pía madre. ¿Ok? La pía madre ya está prácticamente tapizando lo que es la sustancia gris del encéfalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más interna. Está literalmente tocando la porción gris o la sustancia gris del encéfalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la más interna. Entonces, estas son las membranas meníngeas, ¿sí? Que se encuentran recubriendo, tapizando al encéfalo. ¿Ok? Bien. Luego vamos con una sustancia. Esta sustancia corresponde al líquido, a un líquido, ¿sí? Es un líquido, generalmente es incoloro. Incoloro quiere decir que no posee color, ¿sí? ¿Y por qué digo generalmente? Porque cuando se presenta una infección, por ejemplo, por una bacteria, ¿sí? Que por denominar a una Neisseria meningitidis, que es una bacteria que genera, ¿qué? Meningitis. ¿Y qué es la meningitis? Es la inflamación de algunas de las meninges. Seguramente ya habrán escuchado meningitis. Y bueno, meningitis viene de meninges y es la inflamación de las meninges, de una de las meninges. ¿Ok? Lo que le estaba diciendo es nada más un plus de la clase, que cuando se tiene meningitis, generalmente en una infección por una bacteria, el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro, se vuelve turbulento, ¿sí? Es turbio, un líquido turbio empieza a ser medio amarillento, ya no es incoloro, ya no es transparente, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el líquido cefalorraquídeo debe ser un fluido normal, incoloro y transparente, ¿sí? ¿Ok? Líquido cefalorraquídeo incoloro transparente. ¿Y qué es el líquido cefalorraquídeo? Bueno, el líquido cefalorraquídeo es un líquido, ¿sí? Es un fluido que se encuentra dentro del sistema nervioso central. ¿Y dónde lo que se encuentra? Bueno, se encuentra principalmente en unas estructuras, digamos, en unos espacios adentro del cerebro,
¿sí? Hacia el medio, hacia el interior del cerebro tenemos unos espacios, ¿sí? Literalmente, espacios. Esos espacios en anatomía se denominan ventrículos, ¿sí? Ventrículos, así se le denominan. Y esos ventrículos son espacios, literalmente. Son espacios por donde atraviesan o pasan o pasa el fluido, el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué yo quiero el líquido en esa porción del cerebro o en el sistema nervioso central? Porque también a través de la médula espinal pasa también el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Y para qué quiero este líquido? Bueno, este líquido me sirve de protección mecánica, ¿sí? De movimiento. Me da, imagínense de esta manera, así como en las articulaciones tenemos líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo me sirve de alguna manera de esa forma, ¿sí? Para una protección mecánica, para cuando nos movamos, digamos, no haya una fricción que me tense, por ejemplo, a la médula espinal o alguna otra porción del sistema nervioso central y que eso se desgarre o se rompa. Entonces me da una protección mecánica, una protección de movimiento. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hace el líquido cefalorraquídeo? Compensa cambios de volúmenes, ¿sí? Y la presión generalmente de la sangre dentro de la cabeza, dentro de la bóveda craneana, ¿sí? Además del transporte de nutrientes, por supuesto. Imagínense, el líquido cefalorraquídeo tiene en su interior nutrientes. ¿Y a quién llamamos nutrientes? Bueno, podemos describir, por ejemplo, a proteínas, carbohidratos, sales. Por supuesto, además podemos corresponder a solutos. ¿Sí? ¿Qué eran los solutos? Eran unas estructuras que se mezclaban o se disolvían en un medio común que denominamos solvente. Y aquellos solutos eran, por ejemplo, el sodio, potasio, magnesio, cloro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A continuación vamos a ver esta estructura, ¿sí? Que ya habíamos repasado. Esta es la neurona, ¿sí? Es una unidad funcional y motora, la estructura funcional y motora que corresponde al sistema nervioso central, ¿sí? Es la estrella del sistema nervioso central. De esto depende el sistema nervioso central, de estas células, ¿sí? Las neuronas, ¿qué son? Células, células, células. Bien, por supuesto, una célula, en este caso eucariota, va a poseer un núcleo, ¿sí? Vamos a hablar respectivamente de las partes que tiene una neurona, ¿sí? Empezamos por el núcleo. El núcleo va a estar dentro del cuerpo, ¿sí? El cuerpo celular, ¿sí? Dentro del cuerpo, ¿qué hay? Citoplasma, ¿sí? Esto sabemos de biología. Tenemos el cuerpo celular, tenemos el núcleo dentro del cuerpo y tenemos el citoplasma, ¿sí? Aquí, citoplasma. ¿Ok? La característica fundamental de estas células son las siguientes. Son sus prolongaciones, ¿sí? Estas prolongaciones que podemos ver acá, ¿sí? Estas prolongaciones son las que ayudan a mi neurona, a mi célula, a transmitir y recibir señales. En otras palabras, a la comunicación, ¿sí? Comunicación entre células. Acá lo que vemos es un axón generalmente, no generalmente. En una neurona hay un solo axón. O en otras palabras, un solo axón por célula. Cada neurona va a tener un solo axón. Y es lo contrario en las dendritas. Lo que vemos acá son las dendritas. Recuerden, tanto las dendritas como los axones son prolongaciones, ¿sí? Prolongaciones, prolongaciones. ¿Sí? Son extensiones del cuerpo, ¿sí? El cuerpo es como que se extiende y se forman estas estructuras que se denominan o dendritas o axón, ¿ok? Entonces, las dendritas son estas. ¿Y qué función tienen las dendritas?
recibir señales, ¿sí? Por acá, por este medio, por estas prolongaciones que están acá, es por donde mi célula, mi neurona, recibe la señal, ¿sí? Recibe el estímulo. Entonces ella procesa ese estímulo aquí en su centro, en su núcleo, en el soma neuronal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando recibe ese estímulo, si tiene que enviar algo, entonces procesa eso y envía a través del axón, ¿sí? El axón, por tanto, es la estructura por donde se envía la señal neuronal, ¿sí? Aquí podemos ver los teledendrones, por ejemplo, ¿sí? Los teledendrones son nada más prolongaciones del propio axón. O sea, esto sigue siendo axón. Lo que pasa es que el axón debe estar comunicando a muchas otras estructuras. Por ejemplo, a varias otras neuronas, ¿sí? A varias neuronas. Entonces, lo que hace es que el axón se vuelve a ramificar. Y esta ramificación, esta prolongación del axón nuevamente, se le denomina teledendrón. Sin entrar en mucho detalle, lo que deben aprender de acá o lo que deben rescatar es el cuerpo, las dendritas, el axón, ¿sí? Y saber que en las dendritas se reciben las señales y por el axón se envían las señales, ¿sí? Recordar también que los axones están cubiertas por una membrana, ¿sí? Generalmente lipídica, que se denomina vaina de mielina. En otras palabras, ¿qué es la vaina de mielina? Es una membrana, ¿sí? Membrana, 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 ¿sí? Que recubre, escuchen bien, recubre al axón. Las dendritas no tienen vaina de mielina. La vaina de mielina es solamente del axón. ¿Y qué era la vaina de mielina? Membrana, ¿sí? Una membrana. ¿Ok? Así como la célula tiene una membrana lipídica, bueno, imagínense, de la misma manera hay una membrana acá, de lípidos. Vamos, clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso se clasifica en dos, ¿sí? Tenemos una clasificación anatómica o estructural y tenemos una clasificación funcional, ¿sí? Vamos a empezar con la clasificación anatómica, ¿sí? La división anatómica se da entre un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Encéfalo o cerebro, médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico es, mejor dicho, cualquier otra estructura fuera del encéfalo o fuera de la médula espinal, que generalmente son los nervios, ¿sí? Nervios. Entonces, hablamos de nervios craneales o pares craneales y los nervios espinales o raquídeos, ¿sí? Entonces, en síntesis, sin mucho que hablar, el sistema nervioso central son las estructuras de donde salen estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Ya díselo, es la central y de ahí se van a partir o van a emerger las raíces nerviosas, ¿ok? Imagínense como una compañía de electricidad tiene una central y de ahí se expanden ¿qué? Cables de electricidad. Bueno, los cables son sistema nervioso periférico y la central es el sistema nervioso central. De la misma manera, el sistema nervioso central entonces sería el encéfalo y la médula espinal, mientras que los cables que salen de la central son sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Y cuáles son estos sistemas nerviosos periféricos? Son nervios que tienen nombre, por supuesto. Cuando salen del cerebro, más o menos allá por el tronco encefálico, que vamos a ver posteriormente, se le denominan nervios craneales o pares craneales, ¿sí? Mientras que los que emergen o se originan de la médula espinal se les denominan nervios espinales o raquídeos, ¿sí? Entonces unan este con este. Del encéfalo salen nervios craneales o pares craneales. De la médula espinal salen los espinales o raquídeos, ¿sí?
Entonces aquí tenemos una gráfica nada más, en donde se observan las estructuras que componen el sistema nervioso. Y es el cerebro, el encéfalo en sí, más la médula espinal. ¿Ok? El cerebro, entonces, acá tenemos algunas porciones anatómicas o subdivisión del encéfalo. Lo que quiero que presten atención es aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el tronco encefálico. El tronco encefálico es esto que ven en naranja. Toda esta estructura que ven de color naranja es el tronco encefálico. ¿Sí? El tronco encefálico es una estructura dentro del sistema nervioso que me comunica a la médula espinal con el cerebro, ¿sí? Con el encéfalo, ¿ok? Entonces el tronco encefálico se encuentra en medio de estas dos estructuras, de la médula espinal y el encéfalo. El tronco encefálico está subdividido en tres porciones, ¿sí? Tenemos un mesencéfalo, una protuberancia anular o también denominado puente de Barolio y en un bulbo raquídeo, ¿sí? Estas tres estructuras me forman al tronco encefálico. Muy importante, ¿sí? Entonces, repasando, el tronco encefálico se subdivide en tres porciones. ¿Cuáles porciones? Mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y por último, bulbo raquídeo. ¿Ok? Vamos, sistema nervioso periférico entonces. El sistema nervioso periférico, ¿en qué nos basábamos? En los nervios. Y recordamos que son los nervios craneales o pares craneales y los nervios raquídeos o espinales. Los nervios craneales, por tanto, eran 12, ¿sí? Son 12, mejor dicho, emergen del encéfalo y atraviesan algunos orificios del cráneo, ¿sí? Para poder llegar a algunas estructuras como músculos, piel, tejidos, diferentes tejidos, etc. Órganos. Mientras que los nervios espinales o raquídeos, que son las que salen de la espinal, son 31 pares en total. ¿Sí? 31 pares en total. Y estos atraviesan los agujeros intervertebrales. ¿Sí? Son agujeros que se encuentran eh, entre la conjunción de una vértebra y otra. Estos son los pares craneales. ¿Sí? En total son 11 pares craneales y nada más para recordar, estos números son así, hoy, mañana y para siempre. ¿Ok? Entonces cada número corresponde sí o sí a ese nombre. ¿Sí? Si yo digo par número 9, es siempre glosofaringio. Si digo par número 10, es siempre el vago. Si digo el par número 3, es siempre el oculomotor o motor ocular. ¿Ok? Y acá un gráfico para que puedan nada más observar de dónde salen estos nervios craneales. ¿Sí? Generalmente están o salen o emergen del puente, alrededor del puente de Barolio, además del bulbo y también de la porción superior que es el mesencéfalo. Entonces, por tanto, decimos que la mayoría de los nervios emergen del tronco encefálico. Sin embargo, a los pares craneales se le denominan pares craneales. ¿Ok? O sea, lo que ven acá es el tronco de Barolio. Tronco de Barolio. Luego tenemos al bulbo raquídeo, mesencéfalo más hacia arriba. Entonces, toda esta estructura, tronco encefálico.
Una imagen nada más para observar los nervios que emergen del sistema nervioso central. Son los nervios, por tanto, son nervios periféricos y comprenden en conjunto al sistema nervioso periférico. Todos estos nervios. Y aquí tenemos a las centrales, que son la médula espinal y el encéfalo. Vamos con la división funcional. Entonces, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso somático y autónomo o vegetativo, ¿sí? Recuerden que la división depende. La división del sistema nervioso depende si hablamos anatómicamente o estamos hablando funcionalmente. No es lo mismo. No es lo mismo clasificar al sistema nervioso en forma anatómica o estructural que de forma funcional. ¿Ok? Entonces recuerden que en anatomía, en forma anatómica, clasificamos de manera en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Y cuando hablamos de función, clasificamos de otra manera. ¿Sí? Acá podemos observar, clasificamos en un sistema nervioso somático y en un sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es, como ya dice el nombre, es funcional. ¿Sí? Entonces la diferencia abarca en que unas cumplen funciones voluntarias y otras funciones involuntarias. ¿Ok? Mientras que el sistema nervioso somático cumple la función de manera voluntaria, es decir, cuando yo quiero, yo hago. ¿Sí? A eso se refiere voluntaria. Yo quiero, yo hago. Sin embargo, aquellas funciones involuntarias se refieren a que por más que yo quiera o no quiera, esa función se sigue dando. ¿Sí? Por ejemplo, latidos del corazón, la respiración. Sí, dependiendo de qué punto hablemos sobre la respiración, pero uno siempre se mantiene respirando de igual manera cuando no estamos pensando en respirar. La respiración sigue. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso somático? Hablamos de las funciones voluntarias, como por ejemplo mover el brazo, extender, flexionar, saltar, caminar, correr, voltear la cabeza, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos son voluntarios. Y esos movimientos voluntarios corresponden al sistema nervioso somático. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, recordemos que el sistema nervioso autónomo se divide nuevamente en un sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Pero no olviden que ambos son del sistema nervioso autónomo, o sea, corresponden a las funciones involuntarias, ambos. ¿Ok? Bien, empezamos con el simpático, simpático. Entonces, las fibras simpáticas o nervios simpáticos emergen todas de la médula espinal, específicamente desde la torácica 2 o dorsal 2 hasta la lumbar 2. Entonces, a este conjunto de nervios, raíces nerviosas, se las denomina toracolumbar. ¿Por qué toracolumbar? Porque empieza en el tórax y termina en la porción lumbar, ¿sí? Porque acá me está diciendo que las raíces simpáticas del sistema nervioso autónomo vegetativo emergen de la médula espinal, específicamente de la torácica 2 a la lumbar 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces las fibras simpáticas abandonan, ¿sí? Emergen de la médula espinal y forman cadenas. Forman unas cadenas. Y estas cadenas están formadas a su vez por varios ganglios. ¿Sí? Algo que tienen que saber o recordar es que en los ganglios existen cuerpos neuronales. ¿Sí?
Mientras que en el sistema nervioso central encontramos que cuerpos neuronales o somas, en el sistema nervioso periférico no encontramos eso, ¿sí? Pero, hay que recordar de que cuando existen cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central, se les denomina ganglios, ¿sí? Y en un ganglio puede, o mejor dicho, hay cuerpos neuronales. Si bien no comprende al sistema nervioso central, porque estamos hablando del simpático, ¿sí? En cuanto a función. Y estamos a su vez hablando de qué? De raíces nerviosas, ¿sí? Raíces nerviosas que salen de la médula espinal. ¿Y qué era la médula espinal? Un órgano dentro del conjunto del sistema nervioso central, ¿sí? Y ya no es más parte entonces del sistema nervioso central. Entonces, debemos recordar que en estos ganglios existen cuerpos neuronales o somas. Y acá tenemos un cuadro en donde nos muestra en dónde y cuántos ganglios existen, ganglios simpáticos, ¿sí? Entonces nos dice que en la porción cervical existen 3 ganglios. En la porción torácica hay 12, en la porción lumbar hay 5 y aproximadamente 3 a 4 ganglios sacros. Y por último, un ganglio impar. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vemos. Esta es la médula espinal, ¿sí? Por dentro, a diferencia del encéfalo, que por fuera tenemos a la sustancia gris y por dentro a la sustancia blanca, la médula espinal es lo contrario. Por dentro tenemos a la materia gris o sustancia gris y por fuera, rebordeando, tenemos a la sustancia blanca, ¿sí? A modo de recuerdo, sustancia gris, encontramos que cuerpos neuronales, somas. En la sustancia blanca no existe cuerpo neuronal o soma. No existe, no existe. Solamente encontramos cuerpo neuronal dentro de la sustancia gris o materia gris. Estas son las fibras que emergen, ¿sí? Estos son los nervios que salen de la médula espinal, ¿sí? Tenemos 2 nervios que salen, ¿sí? A lo largo de la médula espinal tenemos nervios anteriores y nervios posteriores, ¿ok? Esto es a lo largo, esto es nada más una porción, pero lo que tienen que saber es que por detrás de la médula salen algunos nervios y delante de la médula espinal salen otros. Cada una tiene una función. Las posteriores, los nervios posteriores, nervios raquídeos posteriores son sensitivas, mientras que las anteriores son motoras, ¿sí? Son motoras. Y estas son las cadenas que se comprenden dentro del sistema nervioso autónomo, específicamente simpáticos, raíces simpáticas. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos un ganglio. ¿Y qué había en los ganglios? Cuerpos neuronales, ¿sí? Acá encontramos cuerpos neuronales, somas. ¿Ok? Esto es lo que hay dentro de un ganglio. Bien, bien, bien. Y de esta manera, este gráfico es muy interesante porque representa el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? Recordemos entonces haciendo un repaso, teníamos fibras motoras de movimiento y teníamos fibras sensitivas, ¿ok? Como pueden observar, el azul y el rojo. Vamos acá, vamos a empezar acá. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos un corte transversal de la médula espinal. ¿Sí? Podemos observar su sustancia gris y su sustancia blanca periférica. ¿Ok? Entonces acá podemos observar las astas, estos cuernos que pueden ver acá. ¿Sí? Tenemos 4, 2 por atrás y 2 por delante. Y cada una va a corresponder a una fibra. ¿Sí? Recuerden que las anteriores que daban, ¿qué fibras? Fibras motoras, mientras que las posteriores daban fibras sensitivas, ¿sí? Y va a ser lo mismo para que
De esta manera salen las fibras sensitivas y las fibras anteriores que son las motoras, ¿sí? Acá pueden ver un pequeño gráfico que corresponde a los cuerpos neuronales, ¿sí? Esto seguramente es un ganglio, ¿sí? Justamente hablando de las fibras posteriores o sensitivas, así como estuvimos viendo en la imagen anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Acabo de decir que las fibras posteriores son sensitivas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esta persona? ¿Qué es lo que hace esta persona? Está prácticamente poniendo la mano sobre el fuego. Bueno, ¿qué hace el fuego? Quema, quema, daña a las células, ¿sí? Este daño se transmite de manera, em, de una manera al cual denominamos estímulo, ¿sí? Es un estímulo. Es lo que va a activar a una de las neuronas y vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces todo empieza con un estímulo. En este caso, nuestro estímulo, ¿qué es? La quemadura, ¿sí? O la temperatura alta, en otras palabras, ¿sí? Entonces empezamos de un estímulo que esto se envía a una neurona, por supuesto, sensitiva, ¿sí? Una neurona sensitiva. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Sentir lo caliente, ¿sí? Sentir la quemadura, ¿ok? Entonces, este estímulo se transmite a través de una neurona sensitiva, de fibras sensitivas. ¿Y las sensitivas cuáles eran? Las posteriores, ¿ok? Entonces las sensitivas vienen y se emiten al sistema nervioso central. ¿Y qué tenemos acá? A la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Sí? De esta manera, cuando viene desde el exterior al interior o desde lo periférico a lo central, se denomina aferente, ¿sí? Lo aferente es lo que llega, ¿ok? Aferente es lo que llega y eferente es lo que sale. Aferente llega, eferente sale, ¿sí? Entonces, si es aferente, quiere decir que algo está llegando, algo está viniendo. Y sí, tiene razón, está llegando un estímulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a enviar? Una respuesta, ¿sí? A eso es lo que llamamos comunicación neuronal, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en el principio, cuando estuve hablando del concepto, el cuerpo responde, principalmente el sistema nervioso responde a estímulos, ¿sí? Recibe y transmite señales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se transmite desde un estímulo a través de una neurona sensitiva y pasa al sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Esto se transmite desde el sistema nervioso central, o sea, llegó el estímulo, ahora se va a enviar una respuesta. Vamos a ver cuál es esa respuesta. Bueno, desde el sistema nervioso central ya recibió el estímulo, ya recibió la comunicación de que hay algo caliente y que posiblemente esté causando algún daño, ¿sí? En, en otras palabras, puede estar causando dolor, ¿sí? Entonces esa señal se envía rápidamente, ¿sí? Al sistema nervioso central y del sistema nervioso central emite una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? A través de una neurona motora de manera eferente, ¿sí? Eferente es lo que sale. Una neurona motora, ¿y qué es lo que hace esta neurona motora? Provoca la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Miren, esta neurona motora está conectada justamente a un músculo, ¿sí? Este músculo recibe la señal de contracción y automáticamente ocurre el desarrollo de la acción, ¿sí? Que es la flexión en este caso. O en otras palabras, simple está sacando la mano de ese lugar, ¿sí? De lo que está provocando el daño o lo que el cuerpo reconoce como posible daño. ¿Ok? Y ocurre de esta manera. Entonces el estímulo entra, va al sistema nervioso central y del sistema nervioso central sale
a la comunicación o a una respuesta. Que todo el momento está pasando esto dentro de nuestro cuerpo, ¿ven? Como un estímulo externo que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo puede provocar una señal dentro de nuestro organismo y emitir esa respuesta. Por eso, a eso nos referimos cuando nos relaciona con el medio externo. Aparte de hablar de los sentidos, como el sentimiento, el tacto, de la vista, del olfato, etc. Bien, ahora vamos a hablar del parasimpático. Ya hablamos de lo simpático, ya hablamos de las fibras posteriores y raquídeos, la médula espinal. Ahora vamos a hablar del parasimpático, fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas entonces tienen su origen del tronco cerebral. ¿Tronco cerebral dónde era? Allá arriba, entre la médula espinal y donde estaba la protuberancia anular, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Ahí mismo. Y también se corta la porción una porción de la médula espinal y terminamos en una porción más más inferior. ¿Por qué? Porque toda esa porción que se corta es en donde se encuentran las fibras del simpático, ¿sí? Recordemos, ¿cuáles eran las fibras del simpático? Torácica 2 a pardos, ¿sí? No se olviden. Entonces, todo este espacio T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 hasta T12, luego L1 y L2 corresponden a las fibras simpáticas, ¿sí? Entonces, todo el resto de espacio que me sobra luego de la L2, como vamos a ver acá, corresponde al parasimpático, perdón, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Bueno, acá me está hablando del tronco cerebral y la médula espinal en una porción que no sea del simpático. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Sacros, ¿sí? El sacro, ya cuando hablamos ya del lumbar y posterior a las lumbares encontramos al sacro, un hueso de la columna vertebral. Y por arriba, ¿qué encontramos por arriba? Tronco cerebral. Tronco cerebral, de una porción de la médula espinal van a emerger fibras del parasimpático. ¿Okay? Entonces, estos son algunos pares craneales que me dice acá que contienen fibras parasimpáticas. Y la médula sacra, algunos nervios que poseen fibras simpáticas, ¿sí? Acá me dice que el oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago son pares craneales que contienen fibras parasimpáticas. En otras palabras, fibras autónomas. ¿Sí? Y estos son las raíces sacras, ¿sí? 2, 3 y 4 corresponden a raíces parasimpáticas.